Vale, pasamos al siguiente punto, que es la solicitud de derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Da cuenta a la señora secretaria. Vista la declaración formulada por alcaldes y alcaldesas de los mayores municipios de Navarra para la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria suscrita en Pamplona el 31 de marzo de 2017, visto que esta propuesta de acuerdo fue dictaminada favorablemente en la Comisión Municipal Informativa de Servicios Generales del pasado 18 de abril, se propone la siguiente propuesta de acuerdo. Rechazar el contenido de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada y aplicada por el Gobierno de Madrid el 12 de abril del 2012. Segundo, instar al Gobierno estatal a adoptar urgentemente las medidas necesarias para derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el espacio de tiempo más breve posible. Tercero, informar a la ciudadanía del contenido de este acuerdo a través de los medios a su alcance y, por último, notificar el acuerdo adoptado al Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, por último, a la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Bien, sin más, por situarlo, aunque se conoce, el 31 de marzo pasado, a iniciativa del alcalde de Pamplona, se convocó a los alcaldes y alcaldesas, o alcaldesa en este caso, de los 10 mayores municipios de Navarra y de las cabeceras de merindades. En esa reunión pues, se adoptó esta declaración, que uno de los acuerdos que alcanzamos o que convinimos finalmente era extenderla a todos los municipios pues para que se adhirieran. Entendiendo que a los demás municipios se ha mandado como moción, aquí se trajo pues ya como una propuesta de alcaldía para ser dictaminada. Con lo cual ya doy la palabra a los grupos para que muestren su posición. Izquierda Unida. Sí, bueno, lo primero que quiero decir, probablemente porque si no lo digo yo no lo va a decir nadie más, es que declaraciones de este tipo no es la primera vez que se aprueban en el pleno del Ayuntamiento de Burlada. Ya la legislatura pasada, precisamente cuando esta ley estaba en ciernes de aprobarse en el Congreso de los Diputados, se trajo una moción en el mismo sentido, que además, bueno, pasó esa cuestión por notario e incluso se remitió a Madrid después de pasar por notaría. Entonces, como es obvio, pues esta legislatura pues voy a aprobar esta declaración también. Hombre, hay una cuestión que sé que es dificilísima, dada la situación política que existe en Navarra, y es un poco también hacer mención a la posición política de algunos grupos que forman parte del actual Gobierno de Navarra. A lo mejor era también necesario recordar que algunos grupos políticos, pues por ejemplo, se me ocurre así a bote pronto, pues directamente vinculados o cercanos al PNV, que forman parte del Gobierno de Navarra, pues que en el Congreso de los Diputados pues no están muy disconformes, por ejemplo, con los presupuestos que puede llegar a plantear y con ciertas leyes que puede llegar a plantear el Gobierno del Partido Popular, o también, a lo mejor, el pedir, porque por pedir que no quede, que el Gobierno de Navarra se muestre un poco más combativo y beligerante, dicho esto, entre comillas, ante algunas decisiones que se toman, porque escuchando a veces a ciertos consejeros y consejeras, alguno de ellos felizmente dimitido, pues a veces da la sensación de que hay, como se dice vulgarmente, bajada de pantalones en determinados casos. Estoy recordando, por ejemplo, el ex consejero de Educación, por ejemplo, con la LOMCE. Entonces, bueno, pues yo creo que es una realidad también que desde el Gobierno de Navarra muchas veces no se quiere hacer todo lo que se podría hacer y como yo no estoy en el Gobierno de Navarra no sé por qué razón no lo hacen,
pero seguro que habría más posibilidades de hacer más cosas de las que ya hace. Entonces, lo único que echo de menos tal vez en esta declaración, que insisto, voy a apoyar, es pues también hacer una mención no solo a lo malo que son los gobiernos de Madrid, sino a lo tibio que es el Gobierno de Navarra muchas veces. Gracias. Gracias, Alfredo. Partido Socialista. Bueno, como manifestamos en la comisión, nosotros vamos a apoyar esta declaración. Sí que también queríamos reiterar un poco determinadas cuestiones que dijimos en la comisión. No parece muy lógico y había que revisar las formas de aprobar este tipo de declaraciones. No parece muy lógico que se vaya al Ayuntamiento de Pamplona, se apruebe por parte de 10 alcaldes una declaración que luego tiene que ser refrendada en el Pleno. Y poníamos el caso de que se imaginase que luego es el alcalde que ha aprobado esa declaración de cara a la prensa, no obtenga los votos necesarios para llevarla a cabo en su propio ayuntamiento. Por lo tanto, creo que las formas son importantes y habría que revisarlas. Y esto no es una crítica para el alcalde de Burlada, porque no fue él quien ha organizado esto, sino digo para que en futuras ocasiones pues las cosas se hagan con un punto de lógica, ¿no? Y desde luego que estamos a favor de la derogación de una ley que ha sido regresiva, que ha atacado las competencias municipales como nunca, que no ha distinguido entre los ayuntamientos que cumplían y los que no, o sea, ha sido una ley discriminatoria, que ha empeorado los servicios públicos básicos, que se realizó a espaldas de los ayuntamientos y que ha incrementado, por ejemplo, el desempleo público, entre otras cosas. Está claro que hay que realizar una reforma local, contando con los ayuntamientos, acorde a las nuevas realidades y a las nuevas necesidades, como he dicho, con la participación municipal dentro de las federaciones de municipios en Navarra, en España, y con transparencia y sobre todo en beneficio y para la mejora de los servicios públicos, que son los que más directamente pues ayudan al ciudadano a tener en sus pueblos y en sus municipios una vida mejor. Gracias, Ramón. UPN. Sí, bueno, nosotros aquí nos chocan varias cuestiones. La primera, efectivamente, la forma en la que se gesta este movimiento, con convocatoria del alcalde de la capital incluida, y luego el contenido de la misma. Nosotros tenemos que decir que efectivamente, como partido, en aquel momento apoyamos esta ley en el Congreso de los Diputados, que es además donde habría que modificarla o derogarla. Pero es que como tiene un sesgo ideológico claro, aquí lo que se propone es la derogación. Estamos con la plataforma de la derogación. Esta ley no nos gusta, que se derogue. Lo cual es una irresponsabilidad de partida ya. Es una ley que se promulgó en un momento muy concreto, que hay que recordar cómo estaba la situación económica de este país, de España, por cierto, que es que el sesgo ideológico va hasta en la terminología. El Gobierno de Madrid, el Gobierno de España, es el que aprobó esta ley, el Congreso de los Diputados y quien la propuso. Entonces, instar al Gobierno estatal a adoptar urgentemente las medidas necesarias para derogar. Es verdad que la situación económica ha cambiado y lo que habrá que hacer, en lugar de derogar, a lo que son tan aficionados los grupos que la proponen, será modificarla, será flexibilizarla, porque la situación ha cambiado. Y en eso nos consta el gobierno de España. Está porque ya está en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias y está estudiando con los órganos, con sus órganos de gobierno, de qué forma se flexibiliza esta ley que efectivamente, y nosotros somos los primeros en decirlo, que somos municipalistas, pues no fue precisamente un dechado de perfección. Y que, como bien ha dicho el portavoz socialista, pues hacía tabla rasa y castigaba a todos por igual, independientemente de que, especialmente los ayuntamientos navarros, que la mayoría creo que habían hecho prácticamente, salvo excepciones deshonrosas, los deberes,
porque había un control por parte del Departamento de Administración Local y se vigilaba los endeudamientos, incluso a la hora de dar cualquier subvención de todos los municipios, pero lo que no puede plantearse aquí es la derogación, pues porque no me gusta, porque además es que, si se permite la broma, yo veo la foto de los alcaldes y alcaldesas y hay alguno o alguna que, mira, si no gasta mucho, casi mejor, casi mejor, porque es que lo que se está planteando es carta libre a la regla de gasto. Y esa carta libre a la regla de gasto es lo que nos trajo a aquella situación que provocó que se promulgara esta ley. Y no voy a hacer un recorrido histórico de quién nos llevó a esa situación, porque luego oye uno en este pleno ciertas afirmaciones y bueno, pues la memoria es muy corta. La memoria es muy corta. Aquí llegó un gobierno con el signo que tuvo y le tocó actuar. Y ahora, pues estamos respirando. Y es una propuesta, bien vaya en forma de moción en unos ayuntamientos o en forma de declaración aquí, pues es una propuesta que incluso para nuestro partido podríamos pensar que es una propuesta trampa, ¿no? ¿Qué hace? Si vota a favor, estos están plenamente identificados con el Partido Popular. Si votan en contra, mira, se alinean con la plataforma de la derogación. Pues no, pues nos vamos a abstener y yo creo que he motivado bastante por qué nos vamos a abstener. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Bai, arratsaldeon, Euskal Herria Bildu vamos a apoyar esta declaración institucional para derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, al igual que ya lo hemos hecho pues, en el propio Congreso de los Diputados, presentando una proposición no de ley en la que, además de rechazar, pues también solicitábamos su rápida derogación. Además, pues estamos impulsando y apoyando estas iniciativas, como decía el portavoz de UPN, en diversos ayuntamientos, tanto de Navarra como el resto de Euskal Herria, y lo hacemos porque, coincidiendo también con UPN, pues nosotros somos firmes defensores y defensoras del municipalismo, y lo somos porque es la principal herramienta que tenemos para la lucha institucional y porque creemos en el poder popular, cosa que no creo que haga Unión del Pueblo Navarro cuando constantemente se alía con la derecha española. Entendemos que la aplicación de esta ley de estabilidad presupuestaria pues, supone un ataque frontal a las entidades locales, supone un ataque a sus competencias, a sus servicios públicos o a su propia existencia. Por lo tanto, es un ataque en toda regla a la autonomía municipal. Un recorte que es en términos sociales, porque se ven limitados los servicios públicos y las prestaciones sociales que puedan tener los municipios, pero que también lo es en términos democráticos, por cuanto son las administraciones locales las únicas que permiten la participación en la gestión presupuestaria, como hemos iniciado, la senda que hemos iniciado en el Ayuntamiento de Burlada, donde ahora, con estas leyes, pues se nos dice en lo que podemos gastar y en lo que no, y también pues se lo están limitando a la ciudadanía. Desde Euskal Herria Bildu entendemos que no deberá haber ningún tipo de límite para cualquier tipo de gasto social. Como no puede ser de otra manera, pues nos oponemos a esta ley porque es un paso más en la recentralización del Estado y, una vez más, la falta de soberanía de Navarra y del conjunto de Euskal Herria hace que sea Madrid, como bien dice el portavoz de UPN, la capital del Estado, la capital del imperio, como le queramos llamar, quien de manera ilegítima pues, nos dice en dónde debemos invertir, limitando pues, la capacidad de ofrecer servicios públicos. Y entonces nos preguntamos para qué vale ese artículo 46 del mejoramiento del fuero que tanto defendió Unión del Pueblo Navarro, ese que habla, ¿no?, de las competencias que tiene la administración navarra, la autonomía navarra en materia de administración local, si continuamente, una detrás de otra, están llegando legislaciones estatales que enmiendan la plana a lo que es el desarrollo de la autonomía local.
la autonomía foral en este caso. En Euskal Herria Bildu entendemos que deben ser las instituciones de Euskal Herria, sus ayuntamientos, sus diputaciones, sus juntas, sus parlamentos, los que tienen que ser soberanos para decidir cómo se tiene que gestionar la deuda o cómo se tienen que gestionar sus presupuestos. Y por último, pues vamos a recordar también la madre del cordero de todo esto, ¿no? No podemos olvidar ese artículo, la reforma del artículo 135. Y es que esa imposición neoliberal que consagró el pago de la deuda y relegó los gastos sociales, pues bueno, se gestó de una manera exprés entre las principales fuerzas del régimen, tanto las del Estado español como las de Navarra. Y liderados por esa banda organizada de los casos aislados, por esa banda que tiene la cueva de Alí Baba en la calle Génova y que hoy tan espléndidos resultados está teniendo a la gente del Estado español. Una reforma que, bueno, que está teniendo unos devastadores efectos sociales, antisociales diríamos, y sobre todo son esos efectos nocivos para las entidades locales. En definitiva, pues en Euskal Herria Bildu lo apoyamos porque nos parece fundamental defender la soberanía de Nafarroa, también defender la autonomía de los ayuntamientos frente a los ataques neoliberales o frente a los ataques recentralizadores del Estado español. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Joseba. Cambiando Burlada, Urlataldatuz. Vale. Bueno, una vez más, y sin miedo a resultar pesados, porque lo haremos tantas veces como haga falta, queremos reclamar la derogación de la Ley Orgánica 2/2012, más comúnmente conocida como la del artículo 135. Esa ley que encorseta a todos los ayuntamientos y les obliga a pagar la deuda y los excesos de gasto de corporaciones anteriores, hayan existido o no. Ya el 29 de octubre de 2015, por hacer un poco de historia, con pocos meses de funcionamiento, esta corporación aprobaba una moción presentada por Cambiando Burlada, Urrataldatuz, recogiendo una iniciativa de Podemos a nivel de ayuntamientos de Zona Farroa, en la que se pedía tanto la derogación de esta misma ley como la anulación de la reforma del artículo 135. Previamente, en la legislatura anterior, el Grupo de Izquierda Unida, lo tenía desde antes, como ves, no se me olvida, había presentado alguna moción en el mismo sentido que también fue aprobada. 2 años después, seguimos con la misma espada de Damocles encima: estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. ¿Y quién nos lo impone? Precisamente quienes han aprovechado de que no existía esta restricción años atrás. El Gobierno del Reino de España, creo que es el término correcto. Es cierto, saben perfectamente que si hubiera existido no habrían podido hacer todo lo que han hecho, arruinando a entidades locales con pésimas gestiones. Pésimas para las arcas públicas, pero muy lucrativas para sus propios bolsillos y los de su partido, como se sigue viendo día a día en las noticias. Y con una premisa muy clara: el que venga por detrás que arree. Y en eso se traduce toda la reforma del 135. Ellos han hecho lo que han querido y ahora que ya no pueden seguir lucrándose, nos pasan la cuenta a los ayuntamientos actuales. O sea, como si nos vamos toda esta semana de pinchos por Burlada, lo vamos dejando al debe y decimos, bueno, el día 1 de mayo, al primero que entre por la puerta, se lo cobras todo. Bueno, pues cansados de llevar 2 años pagando pinchos, en esta ocasión ha sido un grupo de alcaldes y alcaldesa quienes se han posicionado el día 31 de marzo con una declaración conjunta. Representación de municipios mayores y más representativos de Nafarroa. Pero podían haber sido muchos más, municipios grandes, pequeños, concejos o cualquier otra entidad local, porque es un problema que nos afecta a todas las entidades locales. Y entre esos alcaldes estaba, como no podía ser de otra manera, Chema, nuestro compañero, alcalde de Burlada. Y hoy ahora nos toca aprobar la adhesión a esa declaración como ayuntamiento. Quizás podáis pensar que no va a servir para nada, o que va a servir para poco, pero seguiremos intentándolo una y otra vez. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Quienes impulsaron esta reforma ya la han perdido, nosotros no. Mila esker. Gracias. Una segunda ronda, si queréis alguna cuestión. Izquierda Unida. Sí, bueno. Yo como sí tengo ideología, por suerte o por desgracia, parece ser que hay grupos políticos sin ideología aquí. Es algo muy extraño y digno de estudio. Tendrían que venir algún politólogo o politóloga aquí a estudiar esto a Burlada, porque me parece absolutamente increíble que salgan afirmaciones de ese tipo, como si hubiera grupos políticos neutrales, de la misma manera que no hay individuos neutrales. Incluso el que se declara neutral es por razones ideológicas. Aquí el problema es
que el gobierno del Partido Popular, y ya se ha dicho, con la colaboración previa e inestimable del Partido Socialista, acometió, teniendo la presidencia del Gobierno de España, la reforma constitucional de la que ya varias personas, varios compañeros han hablado previamente, pues se ha dedicado a prender fuego a la casa. Y entonces lo primero que hay que hacer es apagar el incendio, es decir, derogar. Lo que no se puede es estar delante de una casa que se está quemando y decir, bueno, espera, pero ¿cómo vamos a hacer la nueva casa antes de apagar el fuego de la que actualmente está ardiendo? Entonces, bueno, pues sin más, si hay que colgarse la etiqueta de ser miembro de la plataforma de la derogación, pues me la colgaré, esa etiqueta. Esto va a parecer los antiguos desfiles en la Plaza Roja, con muchas medallas puestas, porque entre que soy miembro del Tridente, de la plataforma de la derogación y no sé cuántas cosas más, pues uno sale lleno de medallas de este ayuntamiento. No es que se haya dado barra libre a la regla de gasto, sino que lo que se dio barra libre fue a otro tipo de cosas que no tenían nada que ver ni con prestaciones públicas ni con servicios sociales, que a fin de cuentas han sido las paganas de estas leyes que ahora nos vienen. Me gustaría pensar que es solo una falta de soberanía por parte de un territorio, por parte de un Estado, por lo que estamos padeciendo esto. Porque querría decir que en el resto de Europa y del mundo todos los demás estados andan de puturrú. Me gustaría pensar que solo es un problema de soberanía aquí y que la mayoría de estados en el mundo y territorios pues tienen esa capacidad para dictar sus propias normativas justas, libres, independientes y eficaces para la ciudadanía. Pero por desgracia esa también es una cuestión ideológica, de batalla cultural, que por desgracia a la izquierda la estamos perdiendo, o la íbamos perdiendo ya hace años, y esto es neoliberalismo puro y duro, impuesto a nivel global. Y creo que son pocos los gobiernos, se podrán contar con el dedo de una mano, con los dedos de una mano, probablemente los que tienen la capacidad ahora mismo de desafiar a los poderes fácticos. Y por último, quiero alegrarme por que el portavoz de UPN pueda estar respirando ahora. Otros no podemos respirar tan bien como él. Entonces, y creo que no somos pocos. Entonces, bueno, pero me alegro porque a él le vayan bien las cosas. Gracias. Gracias, Alfredo. Partido Socialista. Bueno, a los compañeros de Izquierda Ezkerra o de EH Bildu no les voy a decir nada. Asumo nuestro error en aquel momento a la hora de no blindar los derechos sociales y las necesidades sociales que tenía la ciudadanía y, bueno, derogamos o reformamos un artículo que sí que en algunos aspectos podía ser necesario porque a la sazón hemos visto cómo se estaban haciendo auténticas tropelías en determinados municipios, no precisamente navarros, pero sí en otros, y por lo tanto sí que podía necesitarse una reforma, pero no esa derogación tal y como se planteó, y por lo tanto lo único que tengo que hacer es asumir lo que los compañeros están diciendo, porque en gran parte pues es verdad. Pero lo que es lamentable, triste y pasteloso es la intervención que ha tenido el portavoz de Cambiemos Burlada. Saca el pincel para querer hacer colorines, pero no sabe pintar. Entonces, claro, cuando intenta meter en el saco a todos los ayuntamientos, cuando se quiere poner la medalla a 10 ayuntamientos que se les llamó para sacar adelante una declaración que la podíamos haber apoyado, pues os la podían haber apoyado muchos otros. O cuando ha sido, por ejemplo, en su corta etapa política, su grupo, pues también protagonista de tropelías
y, por ejemplo, de su líder, entre otras, y cuando además, bueno, pues era uno de los grupos que solía decir y proponer presupuestos todavía más expansivos y que por lo tanto ponían en peligro de viabilidad a los ayuntamientos, pues ahora viene aquí como si fuera el espadachín y el salvador de la patria. Mira, aquí nadie es salvador de la patria. Los ayuntamientos tienen que ser gestionados con cabeza, porque los ayuntamientos lo que dan son servicios públicos a la ciudadanía, a mucha de ella que no tiene otros recursos ni otro poder llegar hacia ciertos servicios que los servicios públicos. Entonces, no vengas aquí a dar lecciones de nada, asumamos que esta ley era mala, que era restrictiva, que capaba a los ayuntamientos, que no permitía dar los servicios públicos que se merecía y que necesitaba la ciudadanía, y no vengamos aquí a rogarnos medallas ni a decir que no somos los mejores y a decir que los demás eran los que incumplían, yo cumplo y somos estupendos. Pues así mal vamos. Gracias, Ramón. Pene. Sí, nosotros no teníamos ninguna duda que este punto iba a ser el punto estrella del Pleno, ¿eh? Conociendo el percal y que a algunos nos gusta este tipo de emociones, ¿verdad? Más que comer con las manos, pues bueno, yo podría decir que le he puesto en el punto de penalti al portavoz de Bildu el balón para que remate. Pero antes se me ha olvidado comentar una cuestión, que ya que hablamos de municipalismo, hablamos del fuero, que luego me referiré. A ver, hay un hecho que es tozudo, y es que esta ley, quien no va a dejar de derogarla, va a ser Bruselas. Es decir, estamos en el contexto en el que estamos, y esa reforma de ese artículo que se ha mencionado de la Constitución se reformó porque venía impuesto por la pertenencia a la Comunidad Europea. O sea, que podemos hablar de localismos y podemos hasta tocar, nos podemos poner a tocar la chalaparta de un pueblo a otro, pero seguramente a Bruselas no llegará. Del sur de Francia seguro que ahí se queda. Entonces, o conocemos el contexto en el que estamos, o si no podemos aquí, pues eso, apelar a que se deroguen leyes. Entonces, vamos a... El ejemplo que ha puesto el portavoz de Cambiando Burrada es que viene que ni pa'l pelo, por lo desafortunado. Aquí el problema es que ha habido ayuntamientos que se han dedicado a comer pinchos y a gastar en pinchos. Ese es el problema. Y los ayuntamientos no se vuelven inviables solos, se vuelven porque malgastan. Y ha habido ayuntamientos que han malgastado, y que no estaban en suspensión de pagos porque una administración pues no puede estar técnicamente en suspensión de pagos. Pero conocemos ayuntamientos de otras zonas quizá de la geografía nacional y estoy hablando, por ejemplo, del Cinturón de Madrid, estoy hablando del Levante español, estoy hablando de muchos municipios andaluces que técnicamente estaban en suspensión de pagos. Y entonces parece que la culpa de que estén en suspensión de pagos es que el gobierno no nos deja gastar más, o que el gobierno nos ha puesto una ley que nos limita el gasto. Es que es más serio que todo lo que estamos diciendo. Por eso me lo tengo que tomar un poco pues en plan de folclore. Vamos a discutir, haremos 2 rondas y si no 3 de intervenciones, y aquí discutiremos si conviene derogar o no derogar esta ley. Yo lamento que me haya interpretado mal el portavoz de Izquierda Unida cuando he dicho que estamos todos más desahogados. Estoy hablando de los dichosos grandes números que al final a todos nos importan un bledo. Por lo menos a mí personalmente, que le puedo asegurar que no me sobra. Lo que pasa es que aquí hay ayuntamientos que hacen cursos de yoga y cuestan €1, y resulta que el que monta cursos de yoga y monta un negocio, una empresa, pues tiene que cobrarlo a 15 porque es que el coste es 15. Y a eso se han dedicado muchos ayuntamientos. O a ofrecer pistas de pádel prácticamente gratis, etcétera, 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 etcétera. Y una última recomendación al portavoz de Bildu. Por favor, cuando hable del fuero, lávese las manos antes. Y cuando hable de bandas, también. Gracias. EH Bildu. Arratsaldeon, otra vez. Bueno, ya que hemos puesto en este nivel de tensión, sin más empezar diciendo
que cuando en Euskal Herria Bildu hablamos de soberanía y denunciamos la falta de soberanía, pues lo hacemos porque entendemos que esto perjudica las condiciones de vida de la ciudadanía de Navarra y del conjunto de Euskal Herria. Y sabemos que desde el Estado español es imposible que pueda venir cualquier cambio que suponga una mejora en términos sociales o en términos democráticos. Y si es el Estado español o es Bruselas quien impone estas políticas de austeridad, nosotros reclamamos gobiernos legítimos que se enfrenten a ella para defender los intereses de la ciudadanía, los intereses de la gente. Cosa que los gobiernos del Estado español pues hacen, pero a la inversa. Lo hacen para defender los intereses de las élites económicas que dirigen sus formaciones políticas y que dirigen el Estado español. Y ver que UPN tenga dudas de si alinearse con la plataforma de la derogación o con la cueva de Alibaba, pues ya dice mucho de dónde está UPN en sus formas de gobierno y dónde ha estado en todos estos tiempos en los que se está produciendo una expropiación de los patrimonios públicos para financiar las formaciones políticas como el Partido Popular, su aliado en el Congreso del Estado español. Y hablaremos las veces que haga falta del fuero y del mejoramiento, que quiero recordar que UPN tampoco era partidario de él, ¿verdad?, que surgió por otras cuestiones, y lo haremos para denunciar la falacia que es cuando dice que se defiende la autonomía o el autogobierno de Navarra, y se lo tendremos que decir las veces que haga falta. Y todos esos ayuntamientos en los que se ha malgastado, parece que ha hecho usted la ruta de la trama Gürtel, pues bueno, esos son los ayuntamientos con los cuales ustedes gobiernan, con los cuales ustedes apoyan todas las iniciativas en el Estado español. Y no sé si todo se pega menos la hermosura, pues ya veremos. Es que ricasco. Gracias. Bien, cerrando y no me grupo. A ver, es cierto que esta moción se ha traído más veces a este pleno y seguramente, y por desgracia, pues a lo mejor tendremos que traerla más. Es cierto que la iniciativa, guste o no la fórmula en que se ha utilizado, pues es una iniciativa pues para remover un poquito la sociedad y la clase política para que se tome nota, que sabemos que se toma nota y que los partidos, los grupos políticos y parlamentarios están trabajando en ello, los que estamos en esta línea, lógicamente. La iniciativa del alcalde de Pamplona y secundada por los alcaldes y alcaldesa que fuimos convocados, pues era pues para poner otro granito de arena, no pretende nada más, no pretende, sabemos perfectamente que esto no se deroga ni en este pleno, ni en el Parlamento Foral, ni seguramente, como bien dice el portavoz de UPN, solamente en el Congreso de los y las diputadas en Madrid. Pero bueno, creemos que es una reivindicación justa, lo cual creo que no hay que aprovechar para mezclar cuál es la situación de cada ayuntamiento, que es muy diversa, y de hecho en aquella reunión los 12 o 13, 12 ayuntamientos que estábamos, pues eran muy variopintas y que no guarda relación solamente pues con las cortapisas o con los encorsamientos que nos pone esta ley. Cada uno tiene también su propia historia que en el caso de Burlada y en el caso de los ayuntamientos seguramente de Navarra no va relacionada por un dilapidar, sino posiblemente por una falta de ingresos y por una necesidad de servicios para la ciudadanía. Eso es lo que hemos defendido siempre, al menos los grupos que han estado en el ayuntamiento con responsabilidades desde ópticas de izquierda, se nos conceda o no el poder denominarnos de izquierda. Entonces, yo creo que tampoco hay que aprovechar para mezclar. Lo que traemos aquí es, pues bueno, un acto más de rechazo a esa legislación que entra dentro de todas las campañas o de todos los movimientos que desde distintos grupos
ahora, pues felizmente incorporado también el Partido Socialista Obrero Español en Madrid, pues bueno, pues estamos reclamando que se revise toda esa legislación que no ha servido, a criterio nuestro al menos, pues para nada. Otros dicen que esa es la causa de cómo estamos. Creemos que no es la causa. Simplemente hemos ido a peor y ahora, en cuanto a las condiciones sociales de la gente, y ahora, bueno, pues lo que se pide y lo que se insiste es en ello. No tiene más cosas. No se trae esta moción o esta declaración para otro tema. Pasamos a votarlo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?